Bienvenidos al séptimo video del curso de Teoría General del Proceso. Les saluda el Dr. Félix Ricardo Castro Aguilar, donde en esta oportunidad trataremos temas relacionados a las partes procesales. El objetivo del tema es comprender la importancia de las partes en el proceso, como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión, destacando la capacidad jurídica y la capacidad procesal que deben tener a efecto de iniciar un proceso en nombre propio o mediante representación procesal. Los contenidos que vamos a tratar son qué entendemos por partes en el proceso, capacidad para ser parte, la representación procesal, la acumulación, la desacumulación, litisconsorcio y la presencia del Ministerio Público dentro de la relación procesal. En esta oportunidad, pues iniciaremos este tema hablando de lo que viene a ser las partes, como aquellas por las cuales en nombre propio intervienen con el fin de administrar tutela jurídica. Asimismo, se entiende como parte del proceso a aquellos sujetos que piden o frente a los cuales se pide al órgano jurisdiccional una forma de tutela jurídica. En cuanto a la capacidad para ser parte material en un proceso, también es conocida, o vienen a constituir justamente la circunstancia en la cual una persona se considera como sujeto de la relación procesal. En lo que respecta a la capacidad para comparecer al proceso, viene a ser cuando se hable de capacidad para comparecer por sí mismo, o digamos cuando está referido a la capacidad de obrar o de ejercicio, representado por la actitud para comparecer por sí mismo o como representante legal o voluntaria de otro. El Estado también forma parte en el proceso. El Estado, como expresión del poder y organización social del territorio determinado, se considera como una persona de derecho público, en igualdad relativa con las demás personas jurídicas e individuales, y como entidad suprema de derecho público con jerarquía para establecer la ley y hacerla cumplir. La personalidad jurídica del Estado expresa su rol o asume su rol ordenador junto a los ciudadanos, en la cual interviene y puede apreciar pretensiones indemnizatorias dirigidas contra el Estado a raíz de los errores judiciales o frente a un anormal funcionamiento del sistema judicial. Otro tema de interés es lo relacionado a la representación procesal, en la cual es una institución jurídica por el cual una persona distinta de las partes participa en el proceso, realizando actos procesales válidos en nombre de las partes. Actúa en un proceso a través de otra persona quien actúa en su nombre. Se debe tener en cuenta que quien carece de capacidad para comparecer en un proceso no puede pues ejercer libremente sus derechos materiales y procesales, debiéndolos hacer a través de otras personas, que en este caso viene a ser los representantes. La representación se clasifica en representación legal o necesaria, que es la que requiere toda persona jurídica, todo incapaz civil, de hecho a efecto de asumir la calidad de parte procesal. Por su parte, la representación voluntaria se da cuando la parte, no obstante de gozar de capacidad procesal, decide por motivos personales que otra persona lo represente, concediéndole facultades para que realice la actividad procesal en su nombre. Así como se logra la representación, se debe tener en consideración también que ésta puede cesar bajo ciertas circunstancias, como cuando se recupera o se adquiere la capacidad procesal por decisión del representante capaz de actuar por sí mismo, por muerte, por declaración de ausencia, por incapacidad sobrevenida del representante o apoderado y por la renuncia del representante. Otras formas de ejercer la representación podemos considerar la representación procesal de persona jurídica. La persona jurídica está representada en el proceso de acuerdo a lo que se diga la Constitución, la ley o su respectivo estatuto. En tal sentido, puede ser representada por su gerente general, por su administrador, por su consejo directivo, ya sea se trate de una persona jurídica o de una persona sin fines de lucro. La representación procesal del patrimonio autónomo se da cuando una o más personas ejercen un determinado patrimonio, una titularidad limitada, por encontrarse afecto a un fin específico señalado en el acto constitutivo o por la ley. En el caso de titularidad del patrimonio, sea ejercida por dos o más personas, como el caso de la sociedad conyugal o la sucesión indivisa, si fueran demandantes, la representación corresponderá a cualquiera de ellos. Por su parte, la representación judicial por abogado es la que se realiza dentro de un proceso, en la cual éste actúa como patrocinante al poner a disposición de su patrocinado una serie de conocimientos donde el patrocinio es distinta a la representación procesal. Cuando hablamos de la procuración oficiosa
Cualquier persona, sin necesidad de poder, puede promover demanda a nombre de otra que esté ausente o impedida de hacerlo, con el fin de evitar que pueda sufrir algún perjuicio. Para ello debe dar garantía a satisfacción del juez de que el interesado por quien obra le dará su aprobación, pues mediante esta procuración oficiosa una persona comparece en un proceso en nombre de otra sin representación. Además tenemos el patrimonio de intereses difusos, que está orientada a la defensa del medio ambiente, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico y del consumidor, como hace referencia el artículo 82 del Código Procesal Civil. Otro de los temas de interés a tratar en esta sesión de la acumulación es aquella institución procesal que explica la naturaleza de los procesos, en la que se advierte la presencia de una pretensión o más de dos personas en un proceso. En cuanto a la clasificación de la acumulación, tenemos la acumulación objetiva. Existe cuando en el proceso se demanda más de una pretensión. Tal es el caso de que se demanda una resolución del contrato, por ejemplo, más indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, la acumulación objetiva puede ser acumulación objetiva originaria de pretensiones, que se requiere que dichas pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo que se propongan en forma alternativa o subordinada, resultando uno de los elementos indispensables para la procedencia de la acumulación que exista conexidad entre las distintas pretensiones. En tal sentido, existe conexidad cuando se presentan elementos comunes entre las distintas pretensiones o se acumula por lo menos elementos afines entre ellas. El artículo 87 del Código Procesal Civil justamente señala que existen tres tipos de acumulación objetiva originaria, como son la subordinada, la alternativa y la accesoria. Cuando hablamos de acumulación objetiva originaria subordinada, aquí se presentan pretensiones que tienen una relación de principal a subordinada. En tal sentido, si no se ampara una de ellas, ello conduce al juez a pronunciarse respecto a la otra. Cuando hablamos de acumulación objetiva originaria alternativa, nos estamos refiriendo cuando el demandado puede elegir por cualquiera de las pretensiones demandadas en la ejecución de la sentencia. Tal es el caso que demanda, por ejemplo, una obligación de $10,000 o un automóvil o la entrega de 4 computadoras portátiles de última generación. En tal sentido, el demandado es quien elige la pretensión que va a cumplir. Cuando hablamos de acumulación objetiva originaria accesoria, en este caso el demandante propone varias pretensiones, advirtiendo que una de ellas tiene la calidad de principal. En tal sentido, al ampararse la pretensión principal, se ampara también lo accesorio. Tal es el caso de la demanda de divorcio y accesoriamente tenencia y alimentos. Cuando hablamos de la acumulación objetiva sucesiva, se produce cuando la aparición de la pretensión se produce después de la presentación de la demanda. Tal es el caso que se demanda resolución de contrato y reconvención por indemnización. Cuando hablamos de la acumulación subjetiva, esta modalidad tiene lugar toda vez que más de un actor ha demandado acumulación activa y pasiva respectivamente, o entre más de un demandante, acumulación mixta. Se sustancia justamente en un proceso único de pretensiones conexas por la causa o por el objetivo. Como se puede apreciar, esta figura se advierte la presencia de dos o más personas dentro del proceso, ya sea como demandante o como demandado. La acumulación subjetiva puede a su vez ser activa, pasiva y mixta. De acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Código Procesal Civil, esta acumulación a su vez puede ser originaria y sucesiva. Otro tema que también se va a tratar en esta sesión es relacionado pues al litisconsorcio, en la cual se habla de litisconsorcio cuando se trata de una acumulación subjetiva, ya que nos encontramos ante la presencia de más de una persona en la calidad de parte demandante o demandado. El objeto del litisconsorcio debe tener en consideración que presenta un doble objeto. ¿Cuáles son? Reunir varias causas para que sean juzgadas con menor actividad y menores gastos, y asegurar una relación uniforme y evitar resoluciones contradictorias. El litisconsorcio, para que se dé, pues se necesita una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Que las relaciones entre los intervinientes estén regulados dentro de la misma clase procesal del proceso, que concurran presupuestos procesales de capacidad de las partes y competencia del órgano jurisdiccional. Asimismo, la ley nos establece la clasificación, en la cual el Código Procesal Civil establece las figuras del litisconsorcio necesario y el litisconsorcio facultativo.
Uno de los últimos temas que vamos a tratar en esta sesión y que no podía faltar es la presencia del Ministerio Público dentro de la relación política, en la cual fue creado por Constitución Política de 1979, con la misión fundamental de defender la legalidad y los derechos humanos, habiendo iniciado sus servicios a favor de la ciudadanía recién el 12 de mayo de 1981. Tiene dentro de sus principales funciones, como les dije hace un instante, la defensa de la legalidad, la defensa de los derechos del ciudadano, la defensa de los intereses públicos, la persecución de los delitos y reparación civil y la prevención del delito. Presenta una serie de características propias del Ministerio Público, como es autónomo porque no forma parte del Poder Judicial ni está sometido a control del poder. Es ejecutivo porque no depende de ningún poder del Estado. Tiene límites porque se encuentran establecidos en la Constitución Política del Perú, donde el fiscal de la Nación no puede intervenir en la administración de justicia. Es jerárquicamente organizado porque tiene una autoridad suprema, que es el fiscal de la Nación, cuya potestad se extiende a todos los funcionarios que la integran. En cuanto a su organización, el Ministerio Público está compuesta por el fiscal de la Nación, los fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, los fiscales adjuntos y la Junta de Fiscales. Es necesario concluir este tema del Ministerio Público haciendo mención que puede intervenir en los procesos, ya sea como parte, como tercero con interés y como dictaminador. Estimados alumnos, hemos concluido este tema, pero como ya sabes, siempre contarás con el apoyo de tu docente virtual, quien te va a brindar mayor información con respecto al tema tratado. Te deseo muchos éxitos y en esta oportunidad me despido con la frase de John F. Kennedy: el objetivo de la educación es el avance del conocimiento y la difusión de la verdad. Muchas gracias.